Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Hace unos meses nació el deseo de hacer un programa donde podamos expresar abiertamente la doctrina que está en la palabra del Señor y que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia practica. A esta hora tenemos con nosotros autoridades de nuestra iglesia, entre ellos al hermano Gildardo Gómez, a quien le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, y también un hombre que ha tenido la idea de unir también a Corpente Unida en este taller que se va a realizar solamente a través de la radio y a través de las emisoras afiliadas que a esta hora nos escuchan. Estamos con nuestro hermano Jesús Arias, a quien le damos la bienvenida a Defensores de la Fe. Hermano Jesús, bienvenido. Gracias, hermano Wilson, muy amable. El objetivo de este programa es despertar el deseo de escudriñar la palabra de Dios, de investigar y de defender lo que creemos, predicamos y vivimos, sin ir a sacrificar el amor, que es lo que nos debe de identificar. No podemos olvidarnos que Jesús dijo que en esto seríamos conocidos como sus discípulos. Pues de no tener esto en cuenta, podríamos terminar siendo amonestados como sucedió con el ángel de la iglesia en Éfeso. Recordemos el mensaje que se le dio a este mensajero según Apocalipsis capítulo 2. Jesús le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí estaba muy bien. Pero aquí empezó el asunto ya a deteriorarse. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y algo más, Jesús le dijo: recuerda de dónde has caído. Excelentes palabras. Y una de las cosas que nos lleva a pensar es que el amor debe estar por encima de todas las cosas. Este programa no es para discutir ni para crear polémica, sino al contrario, para ser de bendición a toda nuestra audiencia, para sentarnos y saber las bases bíblicas que tenemos para predicar lo que predicamos. Así que vamos a iniciar. ¿Qué bases bíblicas hay, hermano Jesús, que nos puedan orientar hacia nosotros poder discutir, no de una manera en que podamos herir a alguien, sino al contrario, que lo podamos hacer en amor? Vamos con esos versículos que nos aclaran esto. Con el mayor gusto, hermano Wilson. Tendríamos que tener en cuenta entonces lo planteado por Judas en su epístola universal. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros para que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Epístola universal de Judas, versos 3 y 4. Amén. ¿Qué esperamos que pasen los oyentes? Le invitamos para que escuche Defensores de la Fe 2015, porque lo que queremos es que usted pueda entender bien la sana doctrina, que cuando le hagan preguntas acerca de su fe, usted pueda decir con argumentos bíblicos qué es lo que nosotros creemos. Le damos la bienvenida a esta hora a nuestro hermano Gildardo. El hermano Gildardo ha sido un hombre que ha recorrido muchos años el ministerio y la iglesia. Nació el 28 de junio de 1961, lleva 32 años de ministerio. Ha sido director de escuela dominical del distrito, líder de jóvenes en los años 80, 14 años fue presbítero,
director de la radio y líder de la revista distrital El Pregón, fundador del Instituto Bíblico, estuvo 6 años como fiscal, una vigencia como secretario del Consistorio de Ancianos y ahora una vigencia como vicepresidente, primer vicepresidente del Consistorio de Ancianos. Hermano Gildardo, le damos la bienvenida. Es una alegría tenerlo aquí con nosotros en Defensores de la Fe 2015. Gracias, hermano Wilson. Saludo a todos nuestros hermanos y amigos oyentes en el nombre glorioso de Jesucristo, deseando para todos muchas bendiciones de parte del Todopoderoso. Amén. Vamos a iniciar de una vez con el tema que nos compete para hoy, y es la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de qué es la obra del Espíritu Santo. Empecemos con una de las preguntas importantes, hermano Gildardo. ¿Qué es el plan de salvación? ¿Qué fue lo que Dios diseñó para nosotros salvarnos? Bueno, hermano Wilson, gracias. El plan de salvación es ese programa de Dios para la salvación del hombre pecador. Y obviamente que esto no es posible si no es la obra misma de Dios a través de los tiempos, diseñando y proporcionando los medios para que el hombre alcance la salvación. Por ello, en la obra de la salvación, indispensablemente tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo, porque la salvación es una obra de Dios a través de su Espíritu de principio a fin. Y este plan de salvación incluye pues la redención en Jesucristo y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por ello hablamos de la obra del Espíritu, porque el Espíritu obra allí desde la provisión de salvación hasta también el mandato de la predicación y la unción de los predicadores. Todo ello está dirigido por Dios a través de su Espíritu Santo. El plan de salvación es ese programa de Dios para la salvación del hombre pecador. Muchas personas que a esta hora nos escuchan vienen de costumbres, de ideas religiosas. Una de ellas es que se tenía que cumplir unos sacramentos para poder ser salvos. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cuándo una persona realmente salva? Nosotros tenemos que partir del hecho que la Biblia nos menciona que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados y que anduvimos en ellos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, y dice que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del hombre natural o del hombre pecador, y es allí donde Dios empieza a obrar. El hombre sin Dios, dice también la Escritura, tiene el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, y vive según la corriente del mundo que le rodea. Su conciencia no puede percibir la voz de Dios. Y entonces es allí donde Dios empieza a obrar a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el verso 18, «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Esa es la condición del hombre, pero esa es la condición que Dios quiere cambiar en la vida del hombre. Y allí es donde podemos decir que el plan de salvación se da cuando el hombre cambia esa condición del estado de lejanía de Dios, de no percibir las cosas espirituales, de no tener satisfacción en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, y tener un cambio de mentalidad. El hombre en este estado, sin Dios, sin esa salvación, pues muere sin esperanza. Pero Dios no quiere eso. A Dios le ha placido
que a través de la predicación del Evangelio, que es el medio por el cual Dios ha querido llevar la salvación hasta la casa, hasta el corazón, hasta la vida misma del ser humano, entonces a través de el predicar la palabra, el hombre pueda escuchar y al oír la palabra la pueda creer y al creerla pueda recibir la salvación en Jesucristo. Yo he escuchado muchas personas, hermano Gildardo, que dicen, Dios nos ama a todos. Yo no creo que Dios vaya a condenar a nadie. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los hombres tienen conceptos, Dios no condena a nadie, cantidad de conceptos diferentes, pero ¿qué es lo que Dios piensa y cuál es el plan de salvación? ¿Qué es el plan de salvación? ¿Qué es lo que Dios tiene diseñado? ¿Y cuándo una persona es salva? Esto quiere decir que la persona es salva cuando es alcanzada por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios que obra en la vida del hombre. Por eso dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 1, el verso 23, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el hombre puede tener una cantidad de conceptos, pero ¿cuál es el concepto de Dios? Y entonces encontramos dentro de las Sagradas Escrituras el propósito, el plan y el proyecto de Dios para que el hombre sea salvo. La pregunta surge, ¿cuándo una persona es salva? Podemos concluir que la persona es salva cuando abre su corazón al Señor Jesucristo y a su palabra para creer, para arrepentirse, para bautizarse y convertirse de ese mundo que traía antes al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta es la condición cuando la persona es salva, cuando realmente abre su corazón, le cree al Señor y a su palabra y da los pasos, el proceso establecido por Dios en su palabra para la salvación. Pero también hay que adicionar que es salva siempre y cuando persevere fiel, porque no creemos nosotros que una persona es salva simplemente porque cree o porque fue bautizada en algún momento si vive una vida desordenada y lejos de hacer la voluntad de Dios. Entonces se cumple cuando abre su corazón a Dios, le cree a Dios, le cree a su palabra y cumple el proceso que Dios establece, pero además permanece en fidelidad a Dios. Hermano Gildardo, una persona que está recibiendo doctrina para ser bautizado, en ese momento le llega la muerte, ¿qué podemos decir de esa persona? ¿Hay salvación o no? Bueno, nosotros no podemos ni condenar a una persona, ni salvarla. Hay cosas que pertenecen exclusivamente a Dios. Para nosotros hay, de parte de Dios, establecido un plan, un proyecto, que nosotros estamos en búsqueda de cumplirlo. Y lo que predicamos es lo que tenemos descrito dentro de ese lineamiento bíblico de la palabra. ¿Qué pasa si la persona no alcanzó a ser bautizada? Eso corresponde a Dios exactamente. Uno pudiera especular, bueno, fue que creyó, está bien. Uno pudiera decir, bueno, pero es que el requisito es el bautismo. Yo no puedo realmente estipular porque no estamos para ni condenar ni salvar. Eso le pertenece solo y exclusivamente a Dios. En este proceso para la salvación, ¿tiene que recibir la persona el Espíritu Santo para ser salva? Hermano Gildardo, escuchamos su respuesta.
Bueno, el concepto, si la persona debe o no recibir el Espíritu Santo para ser salva, tenemos que definirlo a la luz de las Escrituras. Nosotros pudiéramos, como humanos, tener criterios diferentes. De hecho, que teológicamente hay muchos criterios. Pero nosotros encontramos dentro de la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 4, los versos 4 al 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Aquí, por ejemplo, en este texto se nos declara que primero viene el cumplimiento de lo que Dios ha establecido, viniendo Jesucristo para redimir a los que estábamos en esa condición de perdición y que no éramos hijos, para que fuésemos adoptados como hijos. Y luego dice: y por cuanto sois hijos, es decir, no éramos hijos, hemos sido adoptados hijos de Dios, pero ahora en la condición de hijos, Dios ha enviado su Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Esto, si lo llevamos dentro de la Escritura, entonces nosotros tenemos que decir que el Espíritu Santo se recibe, la recepción del Espíritu Santo se recibe no para ser salvos, sino porque somos salvos, porque ya hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos ejemplos bíblicos. ¿Qué ejemplos bíblicos? Pues nosotros encontramos en Hechos capítulo 1, los versos 5 y 8, lo que dice la Escritura. Juan ciertamente bautizó con agua, es decir, ya habían sido bautizados con agua. ¿Y para qué era el bautismo? Para arrepentimiento. ¿Y qué era lo que les anunciaba ese arrepentimiento? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando ellos eran bautizados por Juan, en ese bautismo, ellos se arrepentían y recibían el reino de Dios, el reino de los cielos en sus vidas. Pero un tiempo más adelante Jesús les dice: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No les dice recibiréis el Espíritu Santo para ser salvos, como condición para ser salvos. Les dice: ustedes fueron bautizados ya para arrepentimiento, ustedes fueron bautizados, ahora ustedes van a recibir poder. ¿Para qué? Para que me sirvan, llevando el Evangelio a las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese grupo que había allí, que era como de 120 personas, fueron al aposento alto y esperaron allí hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. En ese día que estaban todos allí en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones, el apóstol Pedro predicó un sermón memorable, y allí se convirtió gran número de estos de personas ese día, y fueron añadidos, dice, al grupo de creyentes como unas 3,000 personas más, pero no dice que recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Fueron añadidos. ¿A quiénes fueron añadidos? Al grupo de creyentes. Y la condición para la salvación es creer en Jesucristo y en su palabra. Fueron añadidos a los creyentes, mas no se declara allí, hasta más adelante, que hubiesen recibido el bautismo del Espíritu Santo.
También en el caso del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, se nos informa que el número de los que creyeron allí en esa oportunidad del capítulo 4 fue como de 5,000 personas. Tampoco se nos afirma que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero sí se dice que fueron añadidos a la iglesia, que fueron añadidos al grupo de los salvos, de los redimidos. ¿En virtud a qué? En virtud a que creyeron y fueron bautizados. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo que se hicieran discípulos en todas las naciones, se predicara en todas las naciones el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo, y entonces estas personas serían pues doctrinadas y recibiríamos la salvación quienes hemos creído en Jesucristo. Luego nosotros encontramos más adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles el caso de Samaria. Felipe había predicado el evangelio entre ellos, pero dice que ninguno había recibido el Espíritu Santo. No obstante, ya habían dejado los libros de la magia, ya se habían arrepentido, habían creído, se habrían convertido, porque hay una conversión, dejaron una condición de hechicería, de magia, de pecado, y se volvieron a Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo, hasta que de Jerusalén vinieron los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos, recibieron allí el bautismo del Espíritu Santo. De esos samaritanos se nos afirma que la obra de Dios había sido efectiva en ellos, ya que habían sido incorporados al cuerpo, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos teniendo varios testigos bíblicos de esto. Otro pasaje que no se debería pasar por alto en este caso, resume toda la posición doctrinal y esa discusión que tenían en ese momento, que era doctrinal. Entonces, se estaban convirtiendo unos que no eran judíos, que eran gentiles. Y ellos, los judíos, estaban con una discusión doctrinal si estos debían guardar los ritos de la ley, circuncidarse y guardar los ritos que tenían dentro de la ley o no. Y entonces en esa discusión llegan a una conclusión. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos, a los gentiles, lo mismo que a nosotros. ¿Testimonio de qué? Testimonio de que se habían convertido, pero no un requisito para ser convertidos. Ese es lo que nosotros encontramos. Nosotros vemos que el Señor Jesús primero nos quitó el yugo de la esclavitud, nos hizo sus hijos, y luego, por cuanto éramos hijos, nos dio su Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, tenemos que concluir, no se recibe para ser salvo o para ser hijo de Dios, sino se recibe porque somos salvos y porque somos hijos de Dios. Esto es un regalo que viene de parte de Dios como consecuencia de haber sido adoptado, de haber sido hecho hijo de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Entonces, no es cuando recibimos el Espíritu Santo, sino cuando hemos creído en Jesucristo, hemos abierto el corazón a Jesucristo, cuando decíamos ahorita que la persona es salva. El Espíritu Santo es una bendición, es una realidad, es una certeza que cada creyente debe buscar, pero no tiene como condición para la salvación, sino como consecuencia. Como resultado de la salvación viene a nuestras vidas la llenura, la plenitud, el bautismo, el derrame del Espíritu Santo. Estamos a esta hora con el hermano Gildardo Gómez en Defensores de la Fe 2015. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos con más de este tema acerca de la obra del Espíritu Santo.
fe, lo imposible Él puede hacer. Tengo fe, si la luz no puedo ver, si el horizonte se perdió, pues negras sombras lo cubrió. Llora mi corazón, estoy buscando tu rostro, Señor. Mi alma se aferra a ti, en tus manos estoy. Tengo fe. Tengo fe, aunque el sol no brille más. Tengo fe, sé que tu luz alumbra más. Yo tengo fe, si las fuerzas se me van. Yo tengo fe, tu poder a mí llega. Estoy buscando tu rostro, Señor. Mi alma se aferra a ti, en tus manos estoy. Tengo fe. Yo tengo Bueno, para nosotros es una bendición tener al primer vicepresidente de la iglesia, nuestro hermano Gildardo Gómez. Si el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación, sino que se recibe porque ya somos salvos, entonces, ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo, hermano Gildardo? Bueno, hermano Wilson, tenemos que hacer algunas precisiones, algunas aclaraciones, porque hay que hacer diferencia entre la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo no es necesario para la salvación, porque el Espíritu Santo está obrando para la salvación. Nosotros tenemos que decir que el bautismo del Espíritu Santo no es un condicionamiento para la salvación. Ahora, la pregunta que tú me haces y que se hacen muchos hermanos y amigos y oyentes es ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros encontramos algunas posturas y en esas posturas pues vamos a encontrar
una posición muy radical que plantea que si una persona no ha sido bautizada, sellada con el Espíritu Santo, no es salva, se condena, así haya creído, así haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo. Esa posición radical pues lesiona también a los creyentes y a las personas cuando no han sido bautizadas, selladas con el poder del Espíritu Santo. Pero va el otro extremo, la otra parte en muchos, que es considerar que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario, que no se necesita, que simplemente crea y sea bautizado y ya. Porque entonces estamos obviando la razón de lo que encontramos dentro de la Escritura. Por ello, cuando hablábamos de los creyentes de Samaria, capítulo 8 de Hechos, nosotros encontramos que ellos habían sido bautizados por Felipe, habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, habían sido convertidos, habían dejado la hechicería, habían dejado los libros de magia, pero aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando los discípulos que fueron allí desde Jerusalén a Samaria vieron que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, obviamente encontraron que les faltaba algo, que había algo que aunque se había cumplido en ellos y no podían decir ustedes están perdidos, no han hecho nada, están condenados, ustedes han recibido a Jesucristo y son salvos, pero les hace falta algo. Entonces les instruyeron y oraron por ellos para que recibiesen el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que decir que el bautismo del Espíritu Santo viene dentro de ese proceso de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y al igual que los apóstoles que llegaron a Samaria tenían un sentir, un deseo, un afán apostólico de que todos los creyentes recibieran el bautismo del Espíritu Santo porque veían que les faltaba algo, así nosotros no debemos perder ese sentir apostólico, ese afán apostólico. Todos los ministros, todos los pastores, todos los siervos del Señor, de que la iglesia, de que cada creyente sea lleno, bautizado con el poder del Espíritu Santo, porque esto tiene una connotación, no digamos como un requisito para ser salvos, viene porque ya somos hijos de Dios, pero cumple otra función en el perfeccionamiento, cumple otra función en el acercamiento a Dios, en la vida íntima con Dios, porque nosotros para poder vivir una vida realmente íntima con Dios, necesitamos de ese poder, necesitamos de ese bautismo, que es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros no podemos andar en el Espíritu si nosotros no vivimos en el Espíritu de Dios. Esto nos lleva a nosotros a entender que el bautismo del Espíritu Santo es un proceso, es un paso dentro del proceso de la obra del Espíritu Santo, pero no es el todo de la obra del Espíritu Santo. Por eso, si uno dice que una persona no es salva si no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, desconoce la obra del Espíritu Santo que se ha hecho hasta allí. Y si uno dice que la persona no necesita recibir el Espíritu Santo para su vida cristiana, desconoce el proceso del Espíritu Santo que tiene que seguir en la vida del creyente, porque es un proceso de principio a fin en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes. Hermano Gildardo, ahora que usted estaba diciendo acerca del sello del Espíritu Santo, he escuchado a algunas personas decir, una carta sin sello no vale, por lo tanto es necesario el sello para que tenga validez. Bueno,
Nosotros vamos a tener, y creo que tendremos otra oportunidad, porque este tema es bastante apasionante, pero también bastante extenso. Hay mucho, como dicen por allí, mucha tela que cortar en este tema de la obra del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos del sello, estamos hablando de una de las figuras, uno de los símbolos que encontramos bíblicamente respecto del Espíritu Santo. El sello allí tiene una connotación de validez y de aprobación. Y realmente el Espíritu Santo es eso. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, está recibiendo un testimonio de aprobación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido adoptados. Mire, no que somos o que en ese momento somos adoptados, sino de que hemos sido adoptados como hijos. Eso quiere decir que hay un sello que ratifica, un sello que le da aprobación. Ese sello ratifica lo que Dios ha hecho, lo que ya Dios ha venido haciendo en mí. Es ese sello donde Dios dice, mira, este es mi hijo amado. Me estoy complaciendo en la forma en que Él está llevando este proceso de vida cristiana, de salvación. Entonces hay una figura que es la figura del sello. Pero hay otras figuras, la figura de la unción, por ejemplo. Y cuando hablamos de unción, pues nosotros hablamos de un derramamiento, hablamos unciones, derramar, untar es la palabra, pero en el Antiguo Testamento la unción se daba derramando aceite, y se derramaba el aceite de la unción para consagrar a un servicio específico. En el Antiguo Testamento la unción se daba sobre reyes, sacerdotes y profetas. Se daba sobre ciertos utensilios, se ungían elementos, cosas materiales, pero se ungían con aceite consagrándolos a un servicio específico y debían ser para ese servicio. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, bajo la figura de la unción, es la dotación que consagra a una persona a un servicio determinado, a un ministerio, a una función específica. Todo eso está ligado al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes fueron bautizados con bautismo de agua para arrepentimiento, pero dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder en ese momento, una unción, y me seréis testigos. Es para un ministerio, para una función. Entonces, la valoración del bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene que ver con esto, con que Dios, a través de ese bautismo del Espíritu Santo, capacita al creyente para servir a Dios en las funciones específicas. Por eso no podemos aceptar que las personas sirvan ministerialmente hablando, un músico, un cantante, un predicador, un diácono, un servidor, sin el bautismo del Espíritu Santo, porque carece de la unción que le capacita para ese ministerio. Hay muchos que han llegado a la posición, al otro extremo de la posición. Unos que condicionan a que no es salvo si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y otros que dicen no se necesita el Espíritu Santo. Usted puede ser diácono, puede ser cantante, puede ser músico, puede ser presidente de jóvenes, puede estar en cualquier servicio sin necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo, porque desconocen el valor real que tiene lo que es la unción, y esa unción era necesaria. No se podía ejercer ese ministerio, hablamos del Antiguo Testamento, no se podía utilizar un vaso o un utensilio si no era ungido,
para ese servicio. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, y por eso no podemos aceptar que hayan servidores que tienen un servicio ministerial dentro de la iglesia sin esa unción del Espíritu Santo. Hermano Gildardo, ha sido una bendición tenerlo aquí. Se nos ha ido el tiempo del programa, pero lo esperamos una vez más para que nos siga hablando de este tema. ¿Se compromete usted a venir dentro de algunos días cuando tenga el espacio? Con la ayuda del Señor, sí. Este tema, hermano Wilson y hermanos, y a todos los hermanos oyentes y amigos, es apasionante, muy interesante y además muy importante en la vida del creyente y de la Iglesia de Jesucristo. Así es, estamos en Defensores de la Fe 2015 y queremos invitarles a ustedes para que nos escriban las preguntas a nuestro correo electrónico preguntaslanuevaradioipuc@gmail.com. preguntaslanuevaradioipuc@gmail.com. Allí vamos a tener entonces las preguntas para que en el próximo programa, hermano Gildardo, podamos darle contestación a estas preguntas y podamos seguir con este tema tan amplio y tan hermoso como es la obra del Espíritu Santo. Gracias, hermano Wilson, y a todos los oyentes y a todos los hermanos. Bendiciones a todos, y bueno, que el Señor nos dé otro momento para continuar esta charla. Hermano Jesús Arias, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, hermano. Dios me les bendiga. Consistorio de Ancianos.